Buenas noches a todos. Qué bueno poder reunirnos otro miércoles más para seguir perseverando en la oración como lo hemos hecho ya por prácticamente 12 años. Nos hemos reunido todos los miércoles o la mayoría de los miércoles para orar juntos y animarnos unos a otros a perseverar en esta disciplina espiritual de la oración. Hay personas, hay pensadores muy importantes en la fe cristiana que opinan que el orar es realmente cuando oramos, sobre todo cuando lo hacemos en privado, claro, es una manifestación de una fe real. No es una fe pública, no es una fe que los demás puedan ver, sino cuando oramos en lo íntimo, cuando estamos en comunicación con Dios en lo íntimo, nuestra fe es real. Pero también cuando nos unimos como pueblo de Dios para orar, entonces el Señor también nos escucha, porque dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces hay una presencia especial del Señor en medio de su iglesia, y esa fe de la iglesia se manifiesta en la oración. Hoy voy a compartir el pasaje de Lucas 18, versículos del 1 al 8. Recuerden que estas meditaciones que hacemos los miércoles casi siempre van asociadas a los textos que estamos leyendo en la lectura anual, y esta semana estamos en Lucas, y le he titulado a esta meditación La importancia de confiar. Y dice así la palabra del Señor: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Fíjense cómo empieza esta enseñanza nuestro Señor Jesús. Está contándole una parábola a sus discípulos. Es una historia que no necesariamente es verídica, y esta es una enseñanza para sus discípulos. Pero fíjense, ¿cuál era el objetivo de esta parábola? Que deberían, dice en el versículo 1, que deberían orar siempre sin desanimarse. Parece ser, y lo vemos en el Evangelio, por lo menos en algunas partes de una manera muy clara, que orar es una disciplina que implica esfuerzo, que no es fácil. Sobre todo cuando tenemos que orar realmente por algo que queremos, por algo que nos importa, por algo que tenemos en la mente. Es muy difícil disciplinarnos para orar. Y nuestro Señor Jesús nos enseña acerca de la oración, de que la oración no tiene que ser larga. Si estamos de acuerdo, Él dice que no por nuestra palabrería seremos escuchados. Así lo enseña Él en el Sermón del Monte. Entonces, ¿por qué tenemos que ser disciplinados? Tenemos que perseverar y tenemos que ser constantes en la oración, porque fíjense, quiero que piensen ustedes en la importancia de perseverar en la oración, de no desanimarnos en la oración. ¿Cada cuándo se preocupan ustedes? ¿Cada cuánto se sienten abrumados por una preocupación? Por una preocupación del trabajo, por una preocupación acerca del futuro, por una preocupación acerca de la salud, por una preocupación acerca de un ser querido, por una preocupación de alguien que le pedimos a Dios que toque su corazón. Es decir, ¿cada cuánto experimentan ustedes ansiedad o preocupación? Y si realmente nosotros oráramos sin desanimarnos, si nosotros realmente confiáramos en ese Dios que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo
para salvarnos de nuestros pecados por medio de su vida, su muerte y su resurrección, si realmente tuviéramos una fe viva en ese Dios vivo, en ese Dios que nos ha salvado, que ha enviado a su Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo y que podamos conocerle, si realmente conocemos a ese Dios vivo, ¿cómo es posible que no traigamos delante de Él esas preocupaciones? ¿O cómo es posible que no oremos en cualquier circunstancia, ya sea dándole gracias o ya sea pidiendo por otras personas o también, sobre todo, orando para que el reino de Dios se establezca, como lo repetimos a veces en el Padre Nuestro cuando decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y que decimos: venga tu reino. Es la primera petición. Queremos que el reino de el Señor Jesucristo se establezca, no solamente en el mundo, pero en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si realmente nosotros tuviéramos una fe viva en ese Dios que nos ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, a su propio Hijo, para salvarnos, nosotros oraríamos mucho más seguido, confesaríamos nuestros pecados más seguido, estaríamos en adoración más seguido de lo que hacemos. Entonces, el primer punto es que el propósito de esta enseñanza, de este pasaje en el que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos, es para que oren siempre sin desanimarse. Dice en el versículo 2, les dijo esta historia: había en un cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo, fíjense cómo venía esta viuda. Dice que le insistía a ese juez. Y además el Señor Jesús describe a ese juez como una persona malvada, como una persona que no tenía consideración de nadie, ni temía a Dios. Entonces era prácticamente un desalmado, era casi una persona de la peor calidad humana que podemos pensar. Así lo describe nuestro Señor Jesús, y habla acerca de esta viuda que insistía en pedirle, que venía constantemente y le insistía: por favor, hágame justicia contra mi adversario. Dice en el versículo 4 que durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y también tenemos que recordar quién era una viuda en el tiempo de Jesús. Una viuda era una mujer que estaba en total vulnerabilidad. Era una mujer que las personas podían ignorarla completamente. Ese juez podría haberla ignorado y es más, hasta el mismo juez podría haber resuelto el caso que ella tenía en contra de la misma viuda, y si tal vez había algo económico, una propiedad o algo, el mismo juez le hubiera quitado a la viuda sus propiedades, como hemos visto que esto pasa en la historia de la humanidad, y muchas veces en la Biblia los profetas acusan al mismo pueblo de Israel de que abusan de las viudas y de los huérfanos, que los despojan. Era un tiempo en el que las mujeres y los niños sin un padre estaban en total vulnerabilidad. Entonces, Jesús pone aquí a un hombre importante, un juez, un hombre importante y bastante malo, y una viuda, una mujer totalmente vulnerable, pero una mujer insistente, una mujer que no se rendía. Importante esto: alguien que no se rinde, alguien que no se desanima, aunque está en una situación realmente adversa. Y dice que entonces el juez dijo: esta viuda no deja de molestarme, entonces voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. En otras versiones dice: ya no aguanto a esta viuda, ya no aguanto que me esté molestando todo el tiempo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo? El Señor Jesús nos está diciendo: una persona de la peor calidad humana, por el simple hecho de estar siendo molestado continuamente por una persona muy vulnerable,
solamente por estar siendo molestado constantemente, va a responder a esta viuda. Decide responderle a esta viuda. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesús es darnos una visión de cómo es la justicia humana terrible, una justicia que tal vez nunca llegue para muchas personas, la condición humana en una de sus peores ilustraciones. Pero fíjense cómo compara el Señor esta situación humana tan terrible con la forma en la que Dios nos quiere tratar. Continuó el Señor en el versículo 6. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Si una persona malvada, de acuerdo al Señor Jesús, es posible que responda por la insistencia de una persona vulnerable. Dice, ¿cómo Dios, que es bueno, cómo nuestro Padre Celestial, que es bueno, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Mi pregunta para todos nosotros es, ¿clamamos a nuestro Padre de día y de noche? ¿Clamamos por esas cosas que nos preocupan? ¿Ponemos nuestras vidas delante de Él constantemente? ¿Damos gracias a Él constantemente? ¿Confesamos nuestros pecados constantemente? ¿Estamos en una constante comunicación con nuestro Dios de día y de noche? Yo creo que eso es algo muy difícil. Los discípulos, en el último día que estuvieron con Jesús tranquilamente, el día que Cristo fue apresado, después de cenar juntos, de tomar la Pascua juntos, el Señor Jesús los llevó al jardín del Getsemaní y ahí les pidió que oraran junto con Él. ¿Y qué vemos que pasó con los discípulos? Vemos que los discípulos estaban tan cansados que no pudieron orar con Él ni una hora. Cada miércoles, Rodrigo y todos los hermanos que nos dirigen en la oración nos exhortan a que dejemos lo que estamos haciendo y tomemos una hora para pasar con el Señor. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la misma pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Ni una hora han podido orar conmigo? ¿Ni una hora? Así es que creo que es una invitación que el Señor nos hace para que consideremos la realidad de nuestra fe. Una cosa es decir que tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús, que confiamos en Dios, que conocemos su palabra. Y la otra es que tan continuamente estamos orando y trayendo nuestras peticiones delante del Señor. A veces conocemos a personas que están agobiadas, tristes, deprimidos. Yo me pregunto, ¿estarán orando constantemente estas personas deprimidas, desanimadas, que son cristianos de muchísimo tiempo, pero que los ves totalmente desanimados, que los ves deprimidos y que sin embargo conocen la Biblia, han pasado años en la iglesia? Yo digo, ¿de verdad estarán orando constantemente? ¿Será que están en comunión con Dios constantemente? Porque el desánimo va a venir a nuestras vidas, eso es inevitable. ¿Nos vamos a sentir desanimados? Claro que sí, todos vamos a experimentar desánimo, todos vamos a experimentar situaciones adversas, todos vamos a experimentar desafíos que parecen más grandes que nuestras propias fuerzas, pero ¿a dónde vamos? ¿Estamos acostumbrados a ir a nuestro Dios que está vivo, que nos escucha y que quiere hacernos justicia porque somos sus escogidos, como dice aquí el Señor Jesús? ¿O nos comportamos como huérfanos, no oramos, seguimos desanimados, simplemente somos religiosos, pero no tenemos una fe viva? ¿Es posible ser religiosos y no tener una fe viva? ¿Es posible conocer la Escritura y haber estado en la iglesia por 50 años y simplemente ser un religioso que no ha crecido en esta confianza en el Señor para orar? Creo que tenemos que hacernos estas preguntas, porque el Señor Jesús termina esta exhortación a sus discípulos preguntándoles esto, diciéndoles esto: les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante,
Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará cristianos que están orando constantemente a Él, que están pidiendo, que están confesando, que están adorando, que están alabando, que están dando gracias? ¿Encontrará cristianos que están en comunión con Dios? ¿Nos encontrará así el Señor en la mañana, en la tarde y en la noche? El Señor dice, pídame, yo soy mejor que ese juez injusto. No podemos comparar a nuestro Padre con ese juez injusto. Y sin embargo, el juez injusto, por la insistencia, respondió a la viuda, ¿cómo no nos bendecirá nuestro Padre Celestial, aquel que nos ha salvado, que nos ha adoptado en Cristo Jesús, y cómo no nos dará todo lo que necesitamos? Este pasaje me recuerda mucho también al pasaje de Romanos 8:32, en donde el apóstol Pablo dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Cómo vamos a orar hoy? ¿Cómo vamos a orar todos los miércoles? ¿Cómo vas a orar mañana en la mañana y en la tarde y en la noche? Y no lo hagan nada más porque lo tienen que hacer. Lo que quiero decirles es que si ustedes realmente no tienen confianza en ese Dios en el que dicen ustedes haber creído, si ustedes no oran es porque realmente no tienen confianza. Les podemos poner, Rodrigo y yo, la tarea de, por favor, oren, hagan esa tarea, es una disciplina espiritual que va a ser de mucha bendición, y puede ser que tal vez lo intentes y tal vez ores, pero yo te digo, sinceramente, no creo que alguien que realmente conoce a Cristo como su Señor y su Salvador, que ve su perdición y que ve el amor que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y comprende profundamente esta gracia, este perdón y este amor, no creo que pueda estar sin orar. Y no orar por lo que piden los gentiles, por trabajo, por salud. No está mal orar por eso, todo el tiempo lo estamos diciendo aquí en la iglesia, no está mal orar por eso, pero si eso es todo lo que pedimos, dinero, salud, amor, sanidad, pues eso lo piden también los que no son cristianos. No tenemos que ser cristianos para pedir esas cosas, pero ¿estamos realmente en comunión con Dios? ¿Realmente estamos creciendo en confianza con Dios? Este texto nos recuerda, en este texto nuestro Señor Jesús nos recuerda que debemos orar sin desanimarnos y que sí, y Pablo nos recuerda que sí, el Señor no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo llevó a la cruz y lo abandonó ahí en la cruz y no respondió a la oración de Jesús, sino que lo dejó ahí. ¿Cuánto más no nos responderá a nosotros? Recordemos, Cristo fue abandonado y fue dejado solo, para que tú y yo no seamos dejados solos. Cristo Jesús fue puesto fuera de la ciudad, para que tú y yo tengamos acceso al Padre, al lugar santísimo. Así es que pensando en esto, animémonos a la oración, dejemos todo lo que estamos haciendo y dediquemos estos minutos que vienen a crecer en confianza en nuestro Señor Jesús.